Dios verdadero. A Él sea la gloria. Pablo decía: el Dios de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como están pasando tantas cosas una tras de otra y mucha gente puede, la Biblia nos manda a que veamos los tiempos y definamos los tiempos y entendamos los tiempos, ¿no? Y hay mucha gente que está viendo Venezuela, ¿no? Y muchas organizaciones aún cristianas y invirtiendo en Venezuela. Y hay una organización de evangelismo a nivel mundial, fuera de que por aquí pasaron la gente también de Cristo para todas las naciones. Hay otra organización que quiere hacer un adiestramiento a todas las iglesias en Venezuela del Evangelio, ¿no? Y el día 14 de este mes, aquí mismo, como a 8 cuadros más adelante, frente al Fortín, a Pastelería Carabobo, va a haber un evento desde las 8 de la mañana hasta la 1 de adiestramiento. Nos están pidiendo todas las iglesias que enviemos un grupo de personas para ver la estrategia de evangelismo y les invito que se inscriban con la pastora ahora. Es de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Van a ser una gente que viene de fuera y va a ser un adiestramiento. Adiestramiento hemos tenido mucho de cómo compartir el Evangelio, porque yo conozco mucha gente, muchas iglesias que a veces salen: estamos compartiendo el Evangelio. Mire, comparten todo lo que puedan compartir, menos el Evangelio, porque es más bien religión lo que comparten, ¿no? Porque hay veces comienzan hablando de Cristo y terminan hablando de cómo viste, cómo cárcel, terminan peleando. Y el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan: presentar la obra de Cristo en la tierra y hacer que las personas decidan. Hoy hay muchas personas que están en contra de eso, deben de pagar rato por los medios de comunicaciones: no, que no es necesario que tú digas Señor Jesucristo entra a mi vida. Bueno, la Biblia dice que el que me confesare ante los hombres, yo lo confesaré ante Dios. Amén. Y no sirve de nada que tú estés hablando con una persona horas y no le des la oportunidad de que ella haga una confesión de fe. Eso es personal, tu libre albedrío, debes entregarlo. Señor Jesucristo, entra en mi vida, perdona mis pecados, porque Apocalipsis 3:20 dice que está a la puerta de nuestro corazón y llama. Si alguno oye mi voz, fíjate, es la voz de Dios. Si abre la puerta, entraré a Él, andaré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, cuando se habla de cenar en el ámbito de las costumbres judías, es porque es familia tuya ya. Nadie no invita a una familia a cenar en su casa si no es realmente. Porque si vas a hacer un negocio, vas a un restaurante. Entonces, él dice que estaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? En una oportunidad alguien me invitó a su casa, una persona, yo dije, a tomar un té. Y yo fui, sí. Después de muchas invitaciones, fui un día. Y él, cuando yo fui a su casa, que 3 meses, desde hoy eres mi familia. Y todo lo que necesites, puedes ponerte de acuerdo conmigo. Y ahí él llegaba a mi casa y decía: ¿por qué no llevaste a tus hijos a mí? Él tenía un negocio, tenía una selva. No los llevaron, llévenlos para que ellos escojan lo que necesiten. Y yo decía: bueno, no hemos tenido tiempo, no tenemos la necesidad, pero anda, porque somos familia. Es decir, fíjate la importancia para ellos en su cultura, eso, ¿verdad? Entonces, todo es lo que vayamos aprendiendo, y por eso la Biblia, los judíos son una familia completa, ¿no? Es un pueblo que Dios escogió.
Y si usted oye la genealogía de los judíos, fulano de tal, hijo de fulano, y esa es su cédula, ¿verdad? Como usted presenta la cédula para saber quién es hijo, de quién eres hijo tú, hasta en los pueblos pequeños, de quién es hijo este, y tú, ese es el que fulano de tal, es una persona buena, porque buscaban toda la familia quién era, que sí, era una persona buena, ese es el hijo de fulano, sí. Yo conozco a su papá, y cuando decía yo conozco a tu papá, tú te quedabas, porque sabías que te podían también acusar por cualquier cosa que hiciera delante de tu padre. Y quiero aclarar esto por lo siguiente, porque mucha gente va a orar por Venezuela, que Dios bendiga a Venezuela. Que yo sepa, hasta el día de hoy, conociendo la ideología venezolana y todo lo que hay en el suelo venezolano, Venezuela está más que bendecida. Amén. Tiene oro, petróleo, más que muchas naciones de toda clase de minerales. Los que no están bendecidos son los que viven, que es lo que Cristo quiere cambiar para que reciban mejor esa bendición, porque si no, otro la saca y se la lleva y se lo roba, ¿no? El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Jesucristo vino a darnos vida eterna y en abundancia, una vida completa y con un propósito. Y el propósito que usted alcance lo que Dios ya le dio, no le va a dar, Él le dio, Dios que estamos más que bendecidos en lugares celestiales, pero para traerlo aquí tiene que ser fe. Lo único que puede romper que a usted ese maligno que no lo robe se llama Cristo Jesús, porque Él venció en la cruz, y eso es lo que hay que presentarle a las personas, ¿no? Esta gente está muy interesada en eso, así es que cualquiera que quiera ir, 14 de este mes, ahí en el centro, en Visión Latinoamericana, para recibir estos cursos. Entonces usted sabrá cómo hablarle a una persona, cómo explicarle. Hay muchas personas que me dicen cuando yo llego, lo que pasa es que aquí somos católicos. Y yo digo, no, yo no vengo a cambiarle ninguna religión. O somos ellos y ellos. Vengo yo para hablarle de Cristo. A lo mejor su religión también conoce o hablan de Cristo. Pero el ser cristiano realmente es como una pizza, ¿no? Usted agarra el pedazo que usted, le gusta porque ese no tiene salchichón, o tiene salchichón, o algo que le gusta o no le gusta, cebolla, o todo lo que le pueden echar una pizza, ¿no? Pero es comerse la pizza entera. Y usted le den el pedazo, no usted tenga que escoger, porque yo conozco muchos cristianos también que tienen un Cristo personal. Lo han hecho a su medida. Yo creo que a Cristo le gusta esto, no le gusta esto. Entonces, todo lo que hace esa persona cree que a Cristo le gusta porque lo está haciendo ella. Pero el que hace otro, entonces no le gusta, y ahí viene entonces una persona religiosa. No es, Cristo nos manda a perdonarnos y a ser capaces de que esto no solo lo sepan los demás, sino que lo vean también. Ayer Elio estuvo este fin de semana por allá por el Topo, por ahí. Los amigos que tenemos en el Topo es una familia que sea su tiempo está junta, y ellos hicieron un pedazo muy grande, el río le pasa por allá, le hacen una L, y un pedazo muy grande, toda la familia hizo casa, muy bonita, muy agradable. Cuando vamos, tienen ganado, tienen hacienda, y les hemos enseñado mucho que ellos, los padres, son cristianos, no obstante, fueron cristianos, pero no siguieron ese camino, ese orden de Dios. Porque usted puede decir, yo soy cristiano. Hay mucha gente que dice, yo soy católico, pero he ido a la iglesia católica el 24 de diciembre, ¿no? A ver lo del niño y la visa del gallo, no sé qué. Entonces, pero cree que lo que él ha oído es gente. Hay muchas personas que también dicen son cristianas, aún pueden venir a la iglesia, y hay un versículo que yo siempre uso por ahí, en Juan 21, algo así, dice: ustedes escudriñan con diligencia las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Ciertamente, dice Jesús, ella da testimonio de mí,
pero ustedes no quieren venir a mí, que soy que tengo la vida eterna. Fíjate, ustedes escudriñan con diligencia las escrituras. Entramos a una casa estos días con una Biblia enorme de tamaño abierta, entrando a la sala así. Salmo 91. Ya está amarilla, sí, el sol que ha cogido esa parte. Tanto polvo. Debemos ser así un libro abierto, pero no tener un amuleto que creemos que, sino confiar en eso, que es una verdad, que la tenemos en nuestro corazón, eso se llama fe, y que por medio de esa palabra que Dios la dijo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Esa es tu protección, no porque te la sepas, sino porque es una realidad en tu vida, ¿verdad? Es fe. Yo mandé esta mañana, si mal no recuerdo, un mensaje. Yo creo que lo mandé también por Sembradores de Vida. Vamos a activar más Sembradores de Vida. Yo sé que mucha gente se fueron porque no lo leen simplemente, pero para mí ha sido una bendición. Toda la mañana que yo vea fulano dijo algo, fulano, y veo mucha gente que escribe, ¿no? Inspirado. Anoche el Señor puso esto en la mente y lo escribió y dice, oye, tú sabes que Dios está tratando con la gente. Hay otros que te mandan una cosa que sacaron de por ahí de internet, y te la mandan. Y tú puedes saber el pensamiento de una persona y el compromiso y la experiencia que está viviendo cuando tú lees algo. Y hay veces tú dices, oye, pusieron 50 mensajes. Yo leo los 50, ¿sabes? Porque tú no sabes si uno de esos mensajes que te sale. Yo puedo decir que me sé la Biblia, y le puedo citar mucha Biblia. Pero a veces una palabra se hace viva en ti. Y ese mensaje que te llegó hoy porque fue inspirado por alguien, Dios te lo puso a ti, pero no era para ti, era para alguien que lo leyó. Háganlo, ¿verdad? Porque hay veces, este es un libro profético, lo cual que es un libro que su palabra no va a volver vacía, ni se va a acabar nunca. De aquí hasta que usted se muera, le pudieron dar una palabra cuando nació o cuando tuvo uso de razón, pero antes de morirse, si esa palabra era para usted, se va a hacer viva en un momento determinado. Y yo le digo que es así porque es así, por todo lo que yo viví, todo lo que... Una vez estando en mi cuarto, el Señor me hizo buscar una palabra en Isaías 43, ¿verdad? Del 18 al 21, por ahí, si mal no recuerdo, ¿no? Olvídate de las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado, voy a hacer cosas nuevas, ya están sucediendo, no te das cuenta, porque a veces es que las cosas están sucediendo a otro lado, pero simplemente no nos damos cuenta. Voy a abrir camino en el desierto, ríos en la sequedad. Voy a hacer que los avestruces y los chacales me honren. Y estamos hablando, cuando hablo de avestruces y chacales, está hablando de demonios, ¿sabes? Me honren. Y algo así, ahí voy a parafrasearle, haré que ustedes reconstruyan las calles derrumbadas, ¿verdad? Para que pase mi pueblo. Cuando vamos a la escritura, y ahora que por las redes hay de todo, aunque un poco bastante embustero, pero porque no conoce la Biblia como la conocemos nosotros, el pie de la letra, pero sí hay una película, una historia, más o menos similar, lo que dijo aquel, lo que dijo. Entonces, estaba viendo en estos días la historia, o una de las tantas historias, la misma pero en otras diferentes. Por ahí me la está poniendo ya, de Elías. Elías era un hombre que pudo meterse en lo sobrenatural, que es donde Dios nos quiere llevar de lo humano, de lo terrenal, a lo sobrenatural, a lo celestial. Pero para poder conocer lo celestial tenemos que
tener un renacimiento. En lo humano dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locuras y no las puede entender, porque eso se ha de discernir espiritualmente y no las va a comprender. Y porque eso no diga, fuimos en la iglesia, llegó una persona con esta enfermedad, oramos y Dios la sanó. Hasta que no lo vea, no lo crea. Por eso es que Jesús lo escribió los fariseos, siendo del pueblo de Israel, pero en su religión, y lo más difícil de sacar de la mente es la religión, pues la religión está en la mente, ¿no? Cristo tiene tu corazón, intelecto, sentimiento y voluntad. Ese es tu corazón. Ese es tu alma, eso es lo que va a vivir eternamente. Y lo demás se va, polvo se va a convertir en polvo. El espíritu se va a ir al cielo, porque es un préstamo de Dios a nosotros. Cuando usted recibe a Cristo, recibe, dice la Biblia, un préstamo de Dios. Que es el espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo murió, que dijo, tus manos comiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que se fue para el cielo? El espíritu de ese Jesús, un hombre. El cuerpo fue al sepulcro y el alma fue al paraíso. Tenía muchos nombres. Al seno de Abraham. ¿A qué? A que todas las personas que habían muerto antes que Jesús dijera esa verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad, no hay otra verdad sino Jesús, que conduce a la vida. El que se había conocido, muerto, sin conocer la verdad, él le habló y resucitó con Jesús. ¿Sabe? Por eso resultaron como muertos y se fueron. De ahí para adelante, ahora la verdad de Jesús. No hay otra verdad, no hay otro camino. ¿Verdad? Cuando Jesús se presenta a los discípulos en el monte, Semaní, dice que Jesús lloraba lágrimas de sangre. Es decir, su condición era su dolor era tan profundo. Ahí fue que Jesús se crucificó. Lo crucificaron en el Calvario, pero ahí fue que Jesús entregó su vida, porque Jesús no lo mataron, Él entregó su vida, nadie lo mató, ¿verdad? Entregó su vida por nosotros para salvarnos, porque el requisito de Dios era que no había perdón de pecado, y estamos pecado de separación, estamos separados de Dios porque teníamos otra forma de pensar y no había forma de reconciliar eso sin sangre, porque la sangre es la vida y algo tenía que morir. Antes llevaban un becerro, un ovejo, alante del sacerdote para que lo matara y su sangre nos redimiera. El sacerdote había estado redimido por un año más. A Israel le llevaba todo el pueblo de Israel un toro de esos sin defectos, y lo mataron. Y el sacerdote decía, Dios nos ha perdonado por un año más. Y todos los años y todos los tiempos matando animales, porque no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y Dios eligió un cordero que sí no sigan matando animales. Por ahí Isaías 61, 63 dice ahora que eso es una abominación a Dios el que mate animales, porque el que mate un cordero es como que mata un cochino, un animal inmundo. El que mata tal es como que mata un perro. Y el que pone granos como ofrenda es como el que hace idolatría. Y Dios abolió todo eso, porque ahora es la sangre de Cristo la que te redime, y nosotros tenemos que enseñar a las personas que aprendan eso. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad que cree. Pablo decía, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que la obra que vino a hacer fue para redimirnos de la muerte y del pecado, serás salvo. Pero escucha, yo no soy salvo para alcanzar el cielo. Eso lo hace cuando yo me aferro a Cristo y Él me justifica por la fe que yo tengo en Él, de que yo voy para el cielo. Usted es mi familia, usted va para el cielo. La salvación que habla es de lo que vivimos aquí todos los días. Porque con el corazón, con el intelecto, con el sentimiento y la voluntad se cree, ¿para qué? Para vida eterna, y eso es cielo. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo. ¿O no está hablando de lo mismo? No.
Si confesares tu pecado, sin confesar, los que confiesan te lo va a perdonar, los que no confiesan no te lo pueden perdonar porque no lo confesaron. Por eso vemos la historia de Isaías, también de Jeremías, que hay de mí que soy de labios inmundos, he visto un pueblo de labios inmundos y hoy mis ojos han visto tu gloria, me voy a morir. Confesó que él era de labios inmundos, que habitaba en un pueblo grosero, mal hablado, embustero. Y dice que un ángel inmediatamente, un querubín voló y tomó del altar con una pinza, un carbón encendido, lo puso en su boca y dijo: perdonado tu pecado y quitada tu culpa. El hombre se le abrieron los ojos espirituales, los oídos espirituales, que oyó una conversación que no era ni siquiera con él, sino alguien que hablaba por allá. ¿Y quién irá por nosotros a redimir al pueblo, a los terrenales? Y él creía que era con él. Y yo, aquí, Señor, envíame a mí. Pero estamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el que venía era Jesús, a redimirnos de la muerte y del pecado. Dios permitió que Jesús viniera, y Jesús pidió al Padre que enviara el Espíritu Santo, que es el que tenemos hoy, para enseñarnos, no para redimirnos de nadie. Cristo nos redimió por su sangre. El Espíritu Santo dice que Él tomará de lo mío, se lo hará saber, tomará de mi Padre, se lo hará saber a ustedes, ¿verdad? Es su consolador, su ayudador, su maestro, su todo. El Espíritu Santo, hoy, el encargado de Dios aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita un cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, y la iglesia es usted. Si Dios lo permite, el Espíritu Santo entonces va a vivir en usted para declararle por revelación. Usted puede conocer, y el mensaje que mandé esta mañana fue el siguiente: usted puede conocer la Biblia por leerla, siempre lo he dicho. Eso le trae conocimiento, la lee intelectualmente. Su mente queda convencida de que esto es verdad. No obstante, eso no le trae salvación, ¿sabe? Ahora, recibir. Ustedes escudriñan con la escritura con diligencia porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Pero ustedes no quieren venir a mí. Ir a Cristo es ahora. Todo lo que Él nos dice que hagamos, vamos a hacerlo. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, cumplir esta palabra. Y Él viene a mi carga. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestro conflicto. El conflicto está aquí, y ese es el conflicto que a veces no nos deja dormir. Venid a mí los que estén trabajados y cargados. Entonces Cristo no quiere no solamente que el conocimiento, sino, pero no quiere venir a mí que soy el que tengo la vida eterna, rendirnos ante Él, rendir nuestro servicio. Gloria a Dios. Este pueblo es duro de servir. Con sus labios me alaba, pero su corazón, intelecto, sentimiento y voluntad está muy lejos de mí. Cuando alguien le va por el lado, y somos tremendos cristianos aquí, pero cuando salimos, y cuando alguien nos puede decir una palabra, eso es lo que quiere Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Somos contentores, somos justificados. Nos justificamos a cada momento de cualquier cosa que pueda. Creemos que tenemos la verdad es Cristo. Gloria a Dios. Y el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo tengo una amiga, ella siempre me decía: fulano habló de mí, supo que está hablando de mí. Ella era pasar conmigo para ir para abajo, hablando de Cristo, y Dios hacía muchos milagros. Entonces, pero deja que yo lo agarre, le voy a decir las 4 verdades, le voy a decir. Y te la sabe con 4 verdades, porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ella se reía, tú siempre. Y bueno, esa es la verdad, y se lo decíamos echando broma hasta que fue revelado en medio de nosotros que era una verdad. No hay otra cosa, no hay otro camino, no hay nada que nos conduzca a Dios sino Jesucristo. Y Jesucristo que no buscar fue hacedores, no oidores ni habladores, sino hacedores de su palabra, que hagamos lo que Él nos pide. Esta familia del Topo, muy buena gente, llegamos allá, muchachos. Tenemos tiempo que nos vamos, pero cuando llegamos, avísenos cuándo van a venir. Y a veces hemos ido de aquí a la iglesia un grupo, 5 o 6 carros, muy bonitos, cuando están en tiempo de siembra, de cosecha, siembran de todo, tienen ganado, siempre iban, nos recompraban 1 o 2 reses
Después repartíamos entre nosotros. Y era una buena amistad, sus padres. Y oye, se ve porque todos viven en una casa aquí, otra aquí. Es una grandísima una cosa. Muy amable, gente muy respetuosa. Y los hijos de este señor, ¿cuántos? 11 hijos que tiene. 11. Y todos viven ahí, están pendientes, los papás y la casa de los papás están allá. Y muy bonita la casa. Allá no entra nadie así porque saben que es una familia, no podemos. Tienen una tierra, varias fincas tienen. Y había una discusión por un pedazo de una finca, no de ellos, sino cerca, un tipo acercó y se la querían coger. Y uno de los hijos, que hay veces que te falta hay veces hablar duro para que salvar a tus hijos. Todos dicen ser cristianos, más son cristianos, no quiere decir porque nacieron en un garaje en un carro, ¿no? Nacieron en un sitio que son cristianos, pero ellos nunca tenían una relación personal con Dios. Y uno tuvo una discusión con el tipo, y llegaron y se fueron a pelear, y empezaron con un machete, y le dio un machetazo. No sé dónde lo hirió, no sé cuánto grave es, pero ahora se metió en un lío tremendo, y llegó la fiscalía, la policía, la cuestión. Tienen escondidos los abogados, van a sacar dinero de ahí. Y es tu carácter. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que predicas. Porque hay veces tu carácter te puede traicionar, lo traicionó en ese momento este muchacho. Agarró un machete y esos machetes que usan esa gente en el campo. Yo esta semana tuve en un sitio y te organizó un tipo, vamos a limpiar una finquita que compró. Y oye, agarró el machete que carga, muchachos, son unas hojillas. Porque esa es su herramienta de trabajo y lo tienen que tener al día, son cortas, bueno, como dice uno, un perro en el aire. Imagínate una herramienta de ese calibre, porque yo tengo una macheta en la cara, pues mucho tan amellado que le da un palo y no hace nada. Pero eso que trabaja con eso es cacho. Entonces lo traicionó su carácter. Eso no fue lo que le enseñaron su padre con su mujer. Pero pudo más la soberbia, el egoísmo y todas estas cosas que pudieron moverse en ese momento, que lo que le habían enseñado a su padre ahora está metido en tremendo lío. Dios quiere que sea renovado tu entendimiento por medio de la palabra. Escrito es una palabra escrita, ¿verdad? Él creó todas las cosas. ¿Quién la creó? Dice, por él fueron creadas todas las cosas, la que hay en el cielo, la que hay en la tierra, sea visible, invisible, llamen los tronos, principados, potestades. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Entonces fue Cristo. Cuando dice Génesis 1:1, hágase la luz, ¿quién estaba creando? Cristo. Ahí estaba Cristo también. Esa palabra crea y transformó la tierra que se movió. Porque la tierra cuando llegó estaba desordenada y vacía. Así puede estar la vida de cualquiera. Ahora cuando Cristo llega, si usted permite, puede leerlo, el conocimiento, pero es que la gente ya no sabía leer y Biblia no había. Para que todo el mundo pudiera. Tenemos esa ventaja ahorita que hasta por el teléfono podemos estar leyendo un capítulo, viendo. Es decir, que es una revelación, ¿sabes? Por esto viene el conocimiento, porque ahora tengo en la casa como 7, 8 tipos de Biblia. Más en el teléfono la que quiera. Pero eso, la letra no transforma. La que transforma, ustedes no quieren venir a mí, que yo soy el que tengo la vida eterna. Ahora, sí debemos transformar nuestra mente. Él dice, transformamos vuestra mente. Tened ahora la mente de Cristo. Una mente que conozca lo celestial, y eso es lo que pasaba con Elías, que conocía lo celestial, y cuando oraba decía, Señor, en cuya presencia estoy. Imagínate, se sentía la presencia de Dios. Hacía eso invisible en realidad, y era una realidad para él. Por eso es que vemos a Elías haciendo tantos milagros y prodigios, porque en el mundo celestial no hay
Para Dios no hay imposibilidad, y para el que cree, todo le es posible. Y Elías creía y todo le era posible. Y tenía un siervo que se dedicó a él a servir y a aprender de él. Así como dijo Jesús, en ese entonces no estaba Jesús, pero estaba Elías. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Y eso es lo que hacía Eliseo, ir atrás de Elías. Llegó el momento, era tan importante este hombre para Dios, que Dios no conoció muerte, ¿verdad? Dios se lo llevó a sí mismo, porque el hombre tenía su carácter también. No crean que, no, ese es un santo. Ustedes ven toda la historia de Elías. Elías hizo cosas que no debió haber hecho, por el carácter que tenía, le explotaba el carácter. Un día mató 950 entre sacerdotes de Baal y de Aser. Después un día por allá mató un poco de muchachos que se venían burlando de él, ¿verdad? Si yo soy, y mató un poco de soldados que lo mandaron a apresarlo. Y si soy hombre de Dios, que caigo a fuego sobre su cabeza. Es decir, se le salía el carácter, porque para él Dios era explosivo, era un rayo, era un trueno, era... Cuando salió huyendo, tiempo después sale huyendo, porque después de haber matado ese poco de gente, llega una mujer llamada Isabel y lo condena, él se asusta todo y se lo esconde. Se le cayó porque no había algo firme en su mente, sino él conocía el poder de Dios y ejecutaba el poder de Dios, mas no conocía la misericordia de Dios, y por eso el carácter era explosivo y se le salía. Que le caiga un rayo. Y hay veces somos así. Y dice la Biblia que por una fuente, por la boca de una fuente no puede salir agua salada y dulce. Y Dios quiere entonces que afirmemos más nuestro carácter hacia Él. Bueno, total que todo el mundo sabía que ese hombre Dios se lo iba a llevar. El que no lo sabía o no quería saberlo, porque a veces sabemos algo pero no nos queremos enterar. Sabemos que va a suceder, sabemos que si hacemos algo es malo, pero aún lo seguimos haciendo porque no queremos convencernos a nosotros mismos, porque dice: cuídate de ti mismo y de lo que predicas, no hace que después salves a muchos y tú te pierdas. Y le decían: ¿sabes que tu Señor se va? No me digas de eso, no me hables de eso, porque él quería seguir sirviéndole a Elías. Y un día él de tanto, mira, que te bendiga Dios, que te honre Dios, pero no te dejaré. Cuando tú vayas, yo voy a ir. Nada, voy a estar contigo siempre. ¿Qué es lo que tú quieres? Tener lo que tú tienes. Si tú me ves, cuando yo me vaya, si ves eso que va a suceder, vas a recibir esa doble porción de Dios. Y eso el hombre no lo dejó nunca. Es como que Dios te está pidiendo: no dejes esta palabra, átala en tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, amárrate a ella, ¿verdad? Olvídate de las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado. Esto te va a hacer un hombre nuevo, una persona nueva. Y eso fue lo que hizo Eliseo. Y cuando se fue, él lo vio. Pero antes tenían que atravesar un río para llegar a Gilgal. Y Elías tenía tanto poder y autoridad que se quitó el manto que tenía, lo puso en el río se abrió y pasaron en seco. Tú puedes decir: es una historia. Ese acontecimiento están todavía no solo en la Biblia, sino en los libros de historia, ¿verdad? Escucha, se pueden conseguir también de la época, ¿verdad? Entonces, Eliseo, cuando recogió el manto que se le cayó, dijo: está listo, ya me sabía. Y cuando llegó, usted a veces quiere experimentar si Dios está con usted. Y cuando llegó al río, no le puso el manto se abrió y dijo: ahora sí sé que tengo. Porque él había creído firmemente y se había aferrado a lo que Dios había hecho en ese hombre, ¿verdad? Y tantas historias tantas cosas que cuenta la Biblia con respecto a esta gente, porque
En lo sobrenatural, Elías y Eliseo fueron que vieron lo sobrenatural. Y Dios es sobrenatural, Dios no es ser humano, no es como usted. Tiene muchas cosas que podemos aprender de él, pero para aprenderlo tenemos que dejar lo natural, lo que somos, lo que pensamos, y hacernos más partícipes de esta palabra, ser renovado nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios, olvidarnos de lo que aprendimos, tanto en nuestra casa como en la escuela, como en todas partes. Pasar de lo natural a lo sobrenatural. Ahora el hombre no conocía el mundo celestial, sino esta gente lo podía conocer, pero el hombre no lo conocía. El único que lo conocía en esa época era Elías y Eliseo. Y cuando Cristo viene a la tierra, Dios lo que nos hace es revelarnos el misterio, lo que era misterio para nosotros como humanos. Dios nos lo revela por medio de Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra Maduro, no es contra Diosdado, no es contra Trump, no es contra el otro, el mundo. Bueno, sí, contra el mundo. Sino contra principados, potestades, huestes de la tiniebla de maldad, aquí en la tierra, porque están aquí, y en los lugares celestiales también, para poder alcanzar el cielo. Tremendo. Entonces, ¿qué le puedo contar? Se lo he dicho en otra oportunidad, se lo repito hoy. Si hoy fuera la pelea del pueblo de Dios, Israel, contra los filisteos, que son los palestinos, y aquellos gigantes que existían en ese pueblo, no hubiera venido David para el río a buscar unas piedras para darle una pedrada al gigante y después cortarle la cabeza, sino que hubiera tenido que salir a orar, a arrodillarse y a vencer lo que había sobre ese pueblo, ¿verdad? Para poder alcanzar la victoria. Como no ha sucedido así, hasta ahora está la pelea. Ahora, por medio de esa pelea, si ustedes de Sofonía, sobre todo Sofonía 2 y 3, ¿tiene capítulo, no? Dice que va a desaparecer Palestina, desaparecer por completo. Y eso lo dijo 4000 años antes que viniera Cristo. Y todos esos pueblos que están ahí van a desaparecer. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Es decir, estamos viendo el cumplimiento de una profecía hoy, 4000 años después que se dijo. Porque tú puedes decir, bueno, como alguien me dijo, pero es que este es un papel y el papel aguanta todo. Y todo lo de Cristo puede ser una mentira. Que se tejió y dijeron que Jesús nació en Belén, que hizo un milagro, el prodigio. Bueno, ok. Puede ser porque es una historia que ya usted sabe. Pero ¿qué pasó? 700 años antes de Cristo nacer, ya se preveía que iba a nacer, que una virgen iba a concebir, e iba a dar un hijo, que iba a dar a luz un hijo que era el Salvador de nuestras vidas, que era el que después iba a gobernar, porque Dios reparte los gobiernos a todas las. Esa cultura no es como la nuestra. Nosotros vivimos en una nación que se llama Venezuela, y todo el que nace aquí es venezolano. No. Estos tienen 100.000 tipos de etnia, tanto en África como en Asia, como en todos esos países. Por lo menos Chile es una nación donde hay 300.000 dioses, y hay también 300.000 tipos de lenguaje, dialecto. En África igualito. Nosotros no, aquí hablamos venezolano, y unos que andan por ahí, unos 4 indios que andan por aquí y por allá, que hablan más español que usted también, está aprendiendo. Somos amigos que usted. Yo conozco unos indios, conocemos a estado metidos, pues, y los indios son amigos que usted, es tacho, son para hacer trampa, no, eso es. Yo he visto los indios robar gente,
Una vez nos metimos por allá por el sitio, por el Purio adentro. Esa gente que va a comprar oro, a gente vinieron los españoles y lo cambiaban espejitos. Llegó un tipo cambiando oro y cargaba peluches y cosas, joyas. Y el indiecito que conocemos, él no hablaba, había nuevos, los amigos de nosotros, son indios, pero hablaban españoles, ya están muy civilizados, tienen tremendas casonas y tremendos negocios. Y trajeron un tío, y el tío, él no vivía, no se quería meter bajo la casa, decía que, según su creencia, era malo. Y se había caído una mata de una espina de este tamaño, de una frutilla que es verde y una de las comidas muy sabrosa. Y en la fruta echa como una hojita, ¿cómo se llama esa fruta? Camacho, claro, guamacho. Yo quiero unas espinas así, se cayó esa mata, una enorme mata. Y era alta, así se cayó. Y él pudo abrir un hueco ahí, metiéndose, y ahí era que vivía. Para que los animales de noche no se metieran. Pero no podía entrar porque esa era espina, no sé cómo hacía, ya que se conocían sus espinas ya. Y llegó un tipo comprando oro. Y él le dijo que él tenía, le explicó, porque no le volaba, una moneda que tenía un águila que volaba y tenía algo que mordía así, algo. Y si usted conoce lo que es una morocota, esa es la existía de la morocota. Y el tipo que dio la morocota le dieron que quitar. Y le dijo dónde vive allá, una casita que estaba, que la carretera estaba aquí, hay que caminar como 100 metros allá, ya te veía la casita. Dice que vivía allá, que ya la tenía. Y van para allá, que no puede entrar porque su esposa es muy brava, le explicó todo eso. Y que fue para allá, vino y le dijo que le explicaba que la esposa no le podía entre medio hablar y no le quería dar la moneda porque tenía que hacer mercado y si no le llevaba plata ella no le iba a dejar que entrara a la casa. Y el tipo le dijo cuánto necesitaba y le dio los billetes. El indio se fue, después del rato no venía y el tipo decidió ir hasta la casa y la mujer le explicó que no era familia de ella. Él pasó por ahí, mira, ya van aquí al cerro. Y nos decían, ten cuidado con mi tío que ese es tramposo. Se te puede inventar más de cosas para sacarte lo real. Bueno, Dios lo que quiere de usted es que usted cambie todo lo humano, ¿verdad? Él dice que viene a mí, no tendrás jamás. Venid a comprar sin dinero o sin precio. No tendrá hambre jamás. Pasará de lo natural a lo sobrenatural. Eso es lo que Dios te garantiza. Si tú eres capaz de soltar todo lo humano que puedas tener y aferrarte a lo sobrenatural. Eso es lo que quiere Dios de usted. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito donde Dios quiere que usted haga eso? Para que usted no pase trabajo. Dice que el justo por la fe vivirá, no puede tener un buen trabajo, porque sea un profesional, porque ya de cuentas reales, sino por la fe. Es decir, que usted pueda confiar. Yo le decía la semana pasada, acuérdense también que la medicina, la educación y todas las cosas son humanas y están bajo maldición. Y usted invertiría, hay veces invertimos demasiado en lo natural, no invertimos en lo sobrenatural, en la casa, en la educación, eso está condenado también aquí a la destrucción. Y usted compraría un apartamento en este edificio y usted sabe que este edificio tiene las bases malas y lo que tiene que tumbar entre 2 o 3 años. La tierra está condenada a la destrucción. Y hay veces inconscientemente invertimos más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. No leemos la Biblia, no oramos, no venimos ni siquiera a la iglesia para por lo menos tener unos hermanos cristianos con los cuales podamos hablar de cosas del mundo. Y si venimos a algo, ¿sabe lo que pasó? Sabemos lo último. El mundo va a perecer con todo su... ¿Saben que el mundo cambió? El mundo que tenemos hasta el año 2024 no era igual que el del año 23,
2022. Ustedes saben todo lo que ha pasado en el mundo en estos últimos 4 años. Pero le va a ser un cuento mejor. Desde enero de este año, del año 2025, a esta fecha, que vamos 2 meses nada más, el mundo cambió, dio la vuelta completa en esos 2 meses. Europa es otra, América es otra, todo. Es decir, Dios ha permitido que tomen el poder mucha gente que con una sola palabra cambien el mundo, cambien. Despierten, abran los ojos. Trump, ese tipo, yo digo que Dios lo puso. Dios puso también a Nabucodonosor, puso a los grandes poderosos que eran capaces. A Nabucodonosor, cuando vio la estatua aquella, ¿qué le dijo Daniel cuando le reveló el sello? Es que Dios ha puesto sobre ti la capacidad de matar, de destruir y de edificar, y todo el poder está en ti para hacer esto. Así que Dios escoge personas. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de hombres, sino que Dios escoge hombres para que sean capaces de cambiar el mundo. Y la historia ha cambiado tanto. Hasta yo estaba viendo unos tipos que están por ahí, no sé de dónde salieron, pero estaba viendo venezolanos, la historia de Venezuela, donde ellos dicen que Bolívar no era el Bolívar que le enseñaron a uno en el colegio. Resulta que Bolívar, acuérdense, era un dictador que puso pena de muerte, que dio muerte a los españoles y canarios, aún siendo inocentes y que no era tan mansito como decimos nosotros. No libertó, no sacó del chulo español. Y son cosas que si vamos hoy, oye, como el antípona dijo, yo digo, si no está eso, es historia, eso es lo que dice. Quiso imponer una nación que se llamaba la Gran Colombia y se declaró dictador vitalicio en Colombia. ¿Qué tal ahora? Maduro quiere declarar dictador vitalicio, usted lo quiere matar. Porque no está de acuerdo en muchas cosas que usted sabe. Entonces, Jesucristo dice que si ustedes conocen esta verdad nos va a hacer libres de toda historia humana, de toda condición humana. Y vamos a abrir nuestros ojos sabiendo que no se conformen. Pablo decía: les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos igualito, mente, intelecto, sentimiento y voluntad, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestra presentación diaria. Otra iglesia por toda la ciudad. Porque antes tú tenías que presentarte ante Dios con un sacerdote, llevar no sé, lo que te pidieron, un animal para matarlo, y esa sangre era que te iba a hacer, no tú, sino el sacerdote, preguntar por ti delante de Dios, consultarte, como dicen los grupos, para que Dios te dijera si está perdonado, no está perdonado, tengo un exterminio contra él. ¿Verdad? Ahora no, él cuando murió por nosotros rompió esa pared que nos separaba de Dios. Dice la Biblia un velo, pero era una cortina de piedra que tú no podías ver al lugar santísimo porque eso te impedía, como un tabique, taburete, tabique, bueno, ponían antenas, no podías ver para allá y no podías asomarte, y el que intentaba quedaba muertico ahí porque era tan santo el lugar. Pero Cristo rompió eso y usted puede presentarse, ¿verdad?, de una manera personal delante de Dios hoy. El sacrificio vivo, ya no es muerto, ya no hay que matar a nadie, ni nada. Santo, de acuerdo a la palabra, el que cumple esta palabra es un santo. Agradable en fe, porque sin fe es imposible que te le agrade a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que sepa que Dios es presente y es verdad. Y tendrá, ¿cómo se llama?, recompensa por ello. Que no vaya a casi un muerto y a pedirle, hágase una imagen. Pero hay veces nos da flojera, no tenemos la capacidad. Hermano, ore por mí, que yo sé que Dios lo oye a usted. Es más fácil. Y viene gente. Pero cuando usted se para en la brecha
No vea lo natural, vea lo sobrenatural. Necesitamos transformar esta mente. Les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ante Él en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestra presentación diaria. Que no se aferren a este siglo, al orden de cosas que Satanás ha establecido aquí en la tierra. Eso quiere decir, a este siglo. Sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, leyendo la palabra. Solo así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Porque agradable puede ser lo que me agrada a mí, pero es perfecta. Te va a traer problemas más tarde. Y solo así puede decir, Señor, yo no quiero, eso mismo decía, Señor, yo no quiero ir a la cruz. Pasa esta copa de mí, pero después que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Hay muchas cosas que Dios va a hacer, que yo no las comprendo, que no son agradables, porque Dios es sobrenatural y piensa de otra manera. Por lo menos con respecto a la muerte o a la vida, yo no quiero que se muera, fulano, mengano, perecemos, porque me agrada. Pero aquí en ninguna parte dice que te va a quedar eternamente y para siempre. Pero como Dios conoce la eternidad, que su alma se va a vivir, y Dios es espíritu, Dios no es ser humano. A él no le interesa lo físico, nos interesa lo almático. El alma de usted es la que va a vivir. El alma que pecare va a morir, pero la que no va a vivir eternamente con Él en los cielos. Y eso es lo que Dios ha preparado, que usted vaya al cielo con Él por la eternidad. ¿Qué hora es? ¿Ah? Ahora, claro, preguntamos cerca. Señores, necesitamos hoy por hoy salir de lo natural y aferrarnos a lo sobrenatural. Y eso únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo, y por eso Dios mandó un Espíritu que es santo, porque cumple la palabra y te hace un cambio en ti. Yo siempre digo, sin universidad no hay profesional, y sin iglesia no hay cielo, porque usted es el que la tiene que calársela, y cuando tú me das un consejo a lo mejor me pongo bravo, hermanito. Pero si viene de parte de Dios, porque Él puede ver. Si alguien me dice, tiene la camisa rota aquí o sucia, yo no me la veo, pero usted me la ve. Pero si no me agrada eso, no es necesario. Ahorita mucha gente, no es necesario que usted vaya a una iglesia. Usted no viene aquí para que yo los recoja las ofrendas, porque si fuera por eso ya, ni medio a mí me queda aquí en el bolsillo de que se recoge aquí, porque a veces ni recogemos nada cuando hay una necesidad. Ni en ninguna iglesia de la que tenemos hacemos eso. Pero si hay necesidad, hay que pagar luz, agua, muchas cosas, ayudar a la gente. Por eso siempre le pido a Dios, Señor, denme más, ayudarle más. Eso es lo que Dios quiere de ti, porque Jesucristo no tenía ni a dónde recostar su cabeza, dice la Biblia. Y decía, los pájaros tienen un nido, los zorros tienen una guarida, pero el hijo del hombre, porque a Jesús lo llamaban el hijo del hombre, no tiene a dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Su familia creía que estaba loco. Cuando usted se mete en lo sobrenatural, su familia va a pensar lo mismo de usted o yo. Está loco. Le lavaron el cerebro, los aleluya, eso. Ahora piensa y vive hablando. Yo tengo un amigo mío que está en trinchera. Los amigos que se la pasaban allá dicen, ¿qué le pasó a Andrés? Que ahora no hablen de Cristo, mañana tarde. Déjalo que ustedes también reciban a Cristo y se enamoren porque ustedes vean. Yo también, entonces no, yo no quiero eso. Ah, bueno. No quieren la salvación. Pero le van a decir que usted es un soñador. A José le decía, le cambiaron el nombre. A cada uno le va a cambiar el nombre cuando usted se meta más con Dios, con el Espíritu Santo. Pero es necesario que usted lo haga si en verdad quiere a su familia, porque si no, su familia no va a ser transformada. Y usted aquí la puede amar mucho, no quiere que se vayan, que se mueran, pero después que pase todo esto, usted la va a ver en el infierno quemándose por usted no haberle dicho la verdad. La verdad es eterna, no va a volver vacía, va a ser conforme a lo que fue mandado. Es eterno, habla una palabra eterna. Porque si yo te doy un consejo, a lo mejor llega hasta la parada cuando le pregunte, déjese maldito, me dijo. O al vecino, Pero si Dios te habla una palabra, y esto es palabra de Dios, habla esto, profecía, con autoridad y poder, y usted va a ver que va a ser salvo a su familia.
tenga miedo. Se podrán poner bravos con usted, pero después le van a agradecer mañana, porque la palabra de Dios nunca va a volver vacía, sino va a ser conforme a que fue enviada. Aquí a salvar, a salvar, a sanar, a sanar. Vamos, ¿verdad? Con tantas semanas, pastora, ya afuera. Cuando terminamos casi llorando, mi mamá está muy mal. Mal. Decir, oye, que Dios nos dé fuerza, porque yo creo que de esta semana no pasa. No crean nada más en el nombre de Jesús, que sea que se vaya o sea que se quede, que usted tenga paz y tu familia tenga paz. La viejita, usted la ha visto, ya no viene ni a la iglesia, porque no puede ni caminar, todo ni ve. Y ayer alguien me llamó y le dije, como agua está cerca, agua pasa por la casa de fulano y ahora le tiene un problema así. Y bueno, yo le iba a dar este testimonio hoy, me dijo, pero aprovechando que me llamó, déjeme decirle que mi mamá está como, ¿sabe? Se levantó y le dijo, deme comida, voy a en esta casa no le dan comida a la gente. Y cuando la gente pide comida porque está bien, porque los cristianos están descanados, ¿no? Como dice Job 34, ¿no? Se te quita el ánimo, se te van viendo los huesos, se te acaba todo. Pero si un ángel de Dios intercede por ti, serás, y tú aceptas esa palabra, serás redimido. Enseña a la gente, no tenga miedo, chicos, cree en Cristo. ¿Cuántas veces le dijo Jesús? No temas, cree solamente. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hoy, pues ya estamos viendo un poco felices y contentos, porque la calle está llena. En estos días, ya que pasen unos días, usted va a ver lo que va a pasar otra vez. Se va a poner más rudo que todas las cosas. Se van a juntar ahora el bachaqueo con la falta de gasolina, Usted puede confiar en Dios para decir, pero yo tengo a Dios, yo no tengo que ver nada. Como dijo, o sea, ¿qué le dijo? Aunque en el aprisco no hay oveja, aunque no haya nada, café en la taza, paguen la cestica. Con todo y eso. Yo sigo teniendo un Dios que Dios lo ama y envió a su Hijo por usted a morir en la cruz del Calvario para redimirnos. Redimirnos es para que usted no pase del pecado, de la muerte, de la enfermedad. Podemos estar enfermos, podemos pasar situaciones, pero en cuanto creas en Dios, Dios te va a sacar de ahí. Y cuando puedas creer, todo es posible, todo va a ser posible, porque para Dios no hay nada imposible. Él lo que quiere es que tú salgas de este mundo, de la condición. Acuérdate, el mundo todavía es moda, educación, medicina, es lo que tú ves a diario, y Él quiere que tú te vayas retirando de eso, que no dependas de eso. Si tienes que usarlo, úsalo, pero no dependas del mundo, de sus costumbres, de que el mundo hace esto y aquello, sino depende de Dios, que lo pongas a Él de primero. Y yo te garantizo, yo te lo garantizo, que todas las cosas van a ser nuevas. Amén. Que no van a pasar por ningún mal. Si no fuéramos los más dignos de conmiseración, porque, pobrecito, estos creen que Dios lo va a redimir. Y que Dios esto y aquello. Yo he visto demasiados milagros y transformaciones, y cómo Dios transforma una situación en cosas de minutos, de una a otra. Estaba oyendo un testimonio de Harrigan, un tipo de puertorriqueño, dando un testimonio que le iban a matar porque debía $100,000 en droga. No podía pagar, y era un colombiano, y mandaron un sicario a matarlo. Porque el hombre en ese lapso no le quedó otro, ya tenía un año que le debía, sino buscar a Dios para que lo sacara de ahí, porque fue que lo robaron también la droga y lo iban a matar, tenía su familia. Y Dios no estuvo tratando con él, y el hombre transformándose, estar creyéndole. Y él dijo, bueno, no queda otro, se van a matar porque me mato, porque ¿cómo lo pago esos dinero? No lo tengo. Y cuando llegó el sicario, a la puerta de su casa,
él dice que llegó al hombre, le llegó la hora, bueno Señor, confío en ti. Ya el hombre tenía un año con una relación con Dios y el hombre lo vio, se lo quedó viendo frío a los ojos y empezó a llorar. Y él dijo, ¿qué pasó? Y el hombre dijo, después pasó por aquí, me cayeron los ojos. Y se fue. No tenía cámara en su casa, cuenta el hombre, que más tarde vino el hombre otra vez. Y la esposa le dice, mira, llegó un tipo otro colombiano, llegó el colombiano otra vez. Y bueno, él salió otra vez a enfrentarlo, perder a su esposa, a sus hijos ahí, porque sabía que le van a matar, le van a meter allá. El tipo no habla contigo. Primero quiero que me conteste qué era, le empezó a preguntar lo sobrenatural que vio, porque él se fue arrepentido. Bueno, y él le dijo, lo que pasa es que en mi vida yo conocí a Jesucristo y tal, háblame más de eso. Y después, al tiempo, había las personas que estaban en la iglesia con él, iban a hacer una campaña cerca, y él lo invitó a aquella persona, y este fue vivo con los jefes de la mafia, porque bueno, porque no lo mataste, lo pagan por eso. Y regresó, porque él le contó un testimonio que había pasado, y todos se arrepintieron. Ahora, eso fue terrible, pero es que a nosotros nos pasó aquí, personalmente, a un tipo que mandaron a matar, que estaba con nosotros, él es argentino, porque él tenía mucha relación con el cartel de Sinaloa, y hizo un préstamo para que hicieran un edificio, y eran, oye, no me acuerdo la cantidad, porque es que los reales han cambiado, pero más o menos eran como 7 millones de dólares. Y los tipos desaparecieron con los reales, no aparecieron. Y bueno, ya pasaron 3 años, si los tipos no aparecieron, no pagaron, tú tienes que pagar. Si no, vamos contra toda tu familia. Y ese tipo había recibido a Cristo un día. En ese tiempo, cuando lo amenazaron, vino a hablar conmigo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Por echarle broma, yo siempre le voy echando broma. Te veo tan asustado, ¿es que te están persiguiendo? ¿O te quieren matar? Dije yo así, una cosa. Y era eso que estaba pasando, que el hombre se derritió. Cambió. Dijo, ahora quiero, ya 3 meses antes había recibido a Cristo, pero ahora quiero recibirlo de verdad. Y hizo una oración de fe otra vez. Sacamos unas imágenes de su casa, la destruimos. Y resulta que cuando él volvió a hacer la oración, entre, no recuerdo, 3 días o 5 días después lo llamaron la gente. Le dijeron, sabemos que nos andan buscando y queremos hablar con tu gente, queremos pagar la deuda para que no pasen tú de aquí, porque sabían que iba a haber una matazón. Y el hombre me llama y me dice, oye pastor, ¿sabes qué pasó? Yo no te dije qué era lo que me había pasado, pero si te digo qué era lo que yo debía, tú vas a decir, Dios no se mete en ese asunto. Y la gente nos llamó a pagar. Va a dar tanto en esta oportunidad, después tanto, quiere hablar con la gente de una vez. Y así pasó. La mano de Dios lo que quiere es un corazón humillado, contrito y humillado. Que usted le quite la cabeza al gigante de una vez, no solo lo tumbó, le dio una pedra, quítale la cabeza. Si desarráiguese de las cosas que usted hacía, del mundo, de su carácter. Porque hay veces que nos traiciona el carácter, ¿sabes? Así como este hombre que le dio el machetazo al otro, porque era violento, porque había conocido a Cristo y todo, pero no sacó de su corazón eso que había todavía, esa violencia, ese egoísmo, ese egocentrismo, esa avaricia, un pedazo de terreno, que ellos tienen terreno para tirar para arriba, porque cada finca yo creo que nomás porque ya es de 80 hectáreas, otra de 120, otra, le ha ido muy bien, y van a pelear por un peso por uno, y ahora está metido en un lío. Ahora, como la pregunta, y con esto termino, hay veces la gente te dice, ve, después que hiciste lo malo, ahora Dios te va a perdonar, tú sí eres tremendo, pero es que ahora te metiste
Si usted se metió, usted se va a salir, pero si usted recibió a Cristo en su corazón, déjelo que haga la función en su corazón. Amén. No es que Dios llega en el momento propicio, un amigo que llega en el momento de necesidad, ¿verdad? Y eso es el don que conocemos, que en el momento de tanta angustia y tanta necesidad, cuando se me derrumbaba todo, David decía: Él me sacó del abismo, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso también en mi boca alabanza. Ese es mi buen Dios. Yo sé que algún día lo voy a ver en los cielos. Te saca de la, no importa la circunstancia, basta el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Él quiere que tú te arrepientas antes de hacer las cosas? A lo mejor si Él lo hubiera orado porque tuviera tenido esa relación con Dios, Dios lo salva de que le dé un machetazo siempre, ¿verdad? Ajá, y Dios llega antes siempre, te salvó. Y por que tú pensaste darle un machetazo, Dios no te va a condenar. Pero está bien, ahora lo hiciste, estás aquí, Dios también te va a perdonar igualito que si se lo había pedido antes, con la diferencia que ahora la ley sí te va a meter preso un poco bien. Dios lo que quiere es antes que te sucedan las cosas. Por eso es que si hoy llegó esta palabra a ti, para que cambies tu vida y salgas de cualquier circunstancia que has confesado con tu boca, es porque no sabes lo que va a pasar mañana. Tú decides si hoy te arrepientes, ¿verdad? Y buscas ese Dios para que mañana te salga, porque el cielo conoce el futuro. Después, ahora, si no lo hiciste, no te interesa, ese lo mato yo. Cuando lo mates y llegues aquí, Dios también te va a perdonar, ¿sabes? Pero la ley no te va a perdonar. Dios te quiere salvar. Por eso es que es la gracia antes de que te suceda. Póngase usted de pie.